Muy buenas a todos, damas y caballeros, bienvenidos a este su canal, Al Filo de la Verdad. Yo soy Harold García y les doy a todos ustedes la bienvenida. Muchísimas gracias por estar acá acompañándonos. Les recuerdo que le den a la campanita para que le lleguen las notificaciones, se suscriban a esta plataforma, es gratis. Muchas gracias a los que ya lo han hecho. Den sus comentarios y apóyenme dándole a los likes, por favor, no lo olviden. Señor Padre Santo, te damos las gracias a ti, Señor, por este nuevo día, por tu amor, por tu luz. Gracias por toda esta fuerza que nos das para seguir en la verdad, en la paz, buscando tu luz, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Señores, me disculpan porque tengo al lado, acá mismo en el estudio, están hay otro estudio más amplio. Y bueno, están ahí haciendo unos trabajos. Me disculpan si hay un poco de interferencia con ruido. Espero que ojalá tampoco me distraiga a mí. Bueno, miren. Imaginen, señores, un río subterráneo que atraviesa continentes. Silencioso, invisible y letal. Ese río fluye desde Moscú, desde los corredores del Kremlin y desemboca en América Latina. Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, etc. Dejando a su paso corrupción, crimen y descomposición institucional. Rusia no llega con banderas abiertas ni con proclamaciones de libertad, llega con alianzas, con apoyos, con regímenes dispuestos a servir como multiplicadores de su influencia. Este río no solo lleva dinero, armas y acuerdos secretos, lleva narrativa, propaganda, manipulación de la verdad. El mundo ve discursos en la ONU, palabras cuidadosamente elegidas, mientras los hechos reales hablan en un idioma muy distinto. Niños secuestrados, civiles asesinados, sistemas colapsados. Señores, Venezuela, Cuba, Nicaragua, regímenes que se han convertido en centros de criminalidad y corrupción. Señores, no es casualidad. Rusia selecciona aliados que le permitan proyectar poder sin exponerse directamente. Aliados que sostengan sistemas que no funcionan, que se aferren al control absoluto y al autoritarismo. Estos regímenes son instrumentos, pero también guardianes de un flujo aún más oscuro: narcotráfico, lavado de dinero, comercio ilícito. Damas y caballeros, allí donde Putin pone su mirada, la ilegalidad encuentra cobijo. La izquierda, señor, extremista y progresista en la región, ha sido el puente, el vehículo ideológico, la justificación moral que permite a Rusia sembrar su influencia y consolidar un tablero geopolítico propio.
Cuando escuchamos los discursos en la ONU, soberanía, sanciones, doble rasero, conviene mirar detrás de la retórica, señores, donde los hechos hablan en un idioma mucho más duro. Nombre de pueblos, calles, cuerpos que no regresan a casa. Uno de esos nombres es Bucha. En marzo hasta abril del 2022, tras las retiradas de las fuerzas rusas de áreas de la ciudad principal de Kiev, aparecieron imágenes y testimonio, señores, de asesinatos masivos en Bucha. Cuerpos con manos atadas, ejecuciones sumarias, signo de torturas, desaparecidos. Investigaciones periodísticas y organismos de los derechos humanos documentaron un patrón sistemático de violencia. Los reportes atribuyen estas acciones a unidades del ejército ruso, configurando, señores, crímenes de lesa humanidad y de guerra. Y esto no se trata de un hecho aislado. En las últimas décadas, Rusia ha intervenido militarmente en Georgia, esto fue en el 2008, Crimea y Donbass en el 2014, Siria 2015 y con una invasión total ya a Ucrania en el 2022. Además, ha proyectado poder en África, señores, mediante grupos mercenarios como Wagner, interviniendo en Mali, República Central Africana, Libia y Sudán. Señores, en todos estos escenarios, la violencia ha acompañado sus operaciones con civiles atrapados entre la estrategia militar y la brutalidad, señores. La manipulación del lenguaje ruso funciona como máscara. Condena lo que hacen los otros, ¿no?, mientras oculta sus propios crímenes. Se presentan como defensores de la soberanía, víctimas de sanciones, héroes de un orden multipolar, pero los hechos, señores, los hechos, ejecuciones en Bucha, deportaciones de niños, secuestro de millones, de más de 1 millón de niños, no sé cuántos millones son, lo olvidé, pero es más de 1 millón. Señor, todo esto muestra un patrón claro. Rusia no protege la vida civil ni respeta los principios de la guerra humanitaria, para nada. Y aquí es donde se hace evidente un contraste histórico y moral. Israel, aunque su guerra contra Hamás y otros actores en Gaza es imperfecta, hay un elemento que no podemos obviar ni ignorar. Históricamente, Israel ha implementado medidas para proteger a los civiles. Avisos previos antes del ataque, Rufknocking, señores, evacuaciones, corredores humanitarios, provisiones de suministros básicos para que la población pueda trasladarse y sobrevivir. Esto no es un detalle menor, es histórico. No hay otra nación, óigase, en el mundo moderno que haya sistematizado, aunque de manera imperfecta, un procedimiento operativo y moral
para minimizar víctimas civiles? Dígame, muéstreme el ejemplo. Incluso, óigase bien, cuando enfrenta ataque terrorista desde dentro de áreas pobladas, incluso, señores, cuando los resultados son incompletos, la intención y la estructura muestran un nivel de responsabilidad ética y moral que es excepcional en la historia de la guerra moderna. Pregúnteselo a cualquier experto militar. La diferencia con Rusia no podría ser más clara. Moscú no implementa protocolos de protección civil. Sus operaciones en Bucha, en Mariupol y en otros territorios son directas contra la población civil. No hay avisos, no hay evacuaciones, no hay provisiones, solo destrucción sistemática y violencia indiscriminada. Y no olvidemos la propaganda. Los informes sobre Palestina provienen en gran parte de grupos, señores, terroristas que buscan manipular la narrativa internacional. Esa información no puede tomarse como confiable. Mientras tanto, Israel ha creado históricamente un estándar de guerra con medidas de protección civil. Aunque imperfecto, reitero que Rusia nunca ha intentado, ni siquiera se va a acercar a eso en su historia. En conclusión, la retórica rusa en foros internacionales pretende neutralizar, condenar y ganar aliados. Pero mientras sus hechos hablan por sí mismos, señores. El genocidio, los crímenes de guerra, las agresiones a países independientes, el sometimiento de regiones enteras bajo regímenes aliados. Señores, todo esto evidencia un patrón de brutalidad. Frente a ello, la acción israelí, señores, con su planificación y esfuerzo por minimizar víctimas civiles, es un ejemplo histórico de moralidad en la guerra moderna, algo que no se ve en el accionar ruso. Miren, Cuba es un caso paradigmático, libre para negociar con Rusia, China, Irán, pero limitada por un sistema que no funciona. ¿Qué tal le va? El embargo estadounidense no ha impedido estas negociaciones, pero el fracaso del sistema cubano es evidente. Economía estancada, instituciones debilitadas y una sociedad bajo el control, totalmente controlada. Esto refleja, señores, un patrón repetido. No importa la libertad formal si el sistema político está aliado con la influencia rusa. El resultado es el mismo: corrupción, criminalidad y control autoritario. Lo mismo, el mismo patrón se repite y se reitera. Las operaciones militares y de seguridad en Venezuela y Colombia no son solo contra el narcotráfico, señores, son contra la red también de influencia rusa, contra los regímenes que sostienen la criminalidad regional, porque allí donde Rusia mantiene lazos fuertes, la legalidad se debilita. El crimen florece y la sociedad sufre. Por eso, señores, entiéndanlo, Estados Unidos actúa como contrapeso, bloquea la expansión rusa
protege la región y advierte a quienes piensan intervenir en este tablero de influencia. También nos está advirtiendo a todos, miren señores, mírenlo. La guerra no es solo geopolítica, es la lucha para desarticular un entramado que conecta crimen organizado con poder político internacional. No nos equivoquemos, esto no es un problema local. La influencia rusa en América Latina tiene ramificaciones globales. Miren, dinero ilícito, narcotráfico, redes de crimen, o sea, de crimen organizado, claro, ¿no? Y todo esto fluye hacia Occidente desde estos centros autoritarios aliados a Putin. O sea que Rusia utiliza estos países como satélites, como nodos de un imperio invisible. Cada aliado es una pieza en un tablero global que busca desafiar la hegemonía occidental, multiplicar sus influencias y legitimar regímenes que sostienen la ilegalidad. La verdad es simple, pero cruda. Donde Rusia pone un pie, la corrupción y el crimen prosperan. Señores, no es solo en Venezuela, Cuba o Nicaragua. Es un patrón estructural que amenaza la estabilidad de toda la región. Este es el mensaje que debemos hacer visible al mundo, señores. La fuente de criminalidad global, los centros de corrupción y poder ilegítimo en Latinoamérica tienen un nombre: Rusia. Y debemos mirar, analizar y proponer, señores, y exponer. Óigame bien, esta conexión, no nos podemos quedar, tenemos que exponerlo. No para crear miedo, sino para entender que la lucha por la legalidad, por la justicia y por la soberanía regional es también una lucha contra la influencia de un actor externo que manipula, corrompe y destruye. Durante décadas, América Latina estuvo fragmentada, dividida como un mosaico de gobiernos autoritarios, sistemas fallidos y regiones donde la influencia externa podía infiltrarse sin resistencia. En medio de esta división, Rusia encontró un terreno fértil, utilizando alianzas con regímenes autoritarios para expandir su poder y consolidar redes de criminalidad que cruzan fronteras. Hoy, Estados Unidos asume un protagonismo histórico, no como invasor, no como opresor, sino como un garante de estabilidad, seguridad y democracia. Este proyecto, este plan operativo militar en la región, va mucho más allá de la simple idea de derrocar gobiernos. Su objetivo es asegurar fronteras, proteger ciudadanos y crear un sistema de seguridad regional sólido y avanzado, capaz de resistir influencias externas nocivas. La meta es clara, damas y caballeros: establecer una democracia homogénea. El español a veces me cruza todo. Señor, establecer una democracia homogénea, única, donde los regímenes no puedan ser infiltrados nuevamente por actores extranjeros que promuevan la corrupción.
ni tampoco que promuevan el crimen, ni la inestabilidad. Es un equilibrio delicado proteger la soberanía de cada nación mientras se construye un marco de cooperación regional que evite la proliferación de redes ilícitas. Bueno, damas y caballeros, será hasta acá, lo voy a dejar hasta acá, esperando haber sido esto un mensaje, un análisis que lo haya edificado. Y bueno, le doy muchas las gracias a todos ustedes por haber estado en este su canal, Al Filo de la Verdad. Yo soy Harold García y le doy a todos ustedes las gracias por haber estado acá en su canal apoyando, recordándoles que le den a la campanita para que le lleguen las notificaciones, se suscriban a esta plataforma, dejen sus comentarios y apóyenme dándole a los likes. Dios los bendiga a todos ustedes y será hasta la próxima. Adiós.